Hola, muy buenas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante realmente. Vamos a hablar sobre el sur de Siria y la presencia de Irán en esa región del país. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que desde el año 2015, momento en el cual las tropas sirias del presidente de Siria, Bashar al-Assad, empiezan a mostrar síntomas de agotamiento por el empuje de las milicias yihadistas, concretamente del Estado Islámico por un lado, de Al-Qaeda por otro, pero también de diferentes grupos armados como la FSA, por ejemplo, entra en escena la ayuda militar de Rusia por un lado, la ayuda militar iraní y la ayuda militar también de Hezbollah. Tenemos que tener en cuenta que durante todo el desarrollo en el teatro de operaciones, la zona occidental de Siria fue el bastión tanto de Rusia como de Irán, como de Hezbollah, a la hora de reconquistar el este del país y llegar hasta la capital del Estado Islámico, Raqqa. Al mismo tiempo, también la situación en Deir ez-Zor permitió liberar también la ciudad de Palmira y continuar los avances. Sin embargo, durante este año 2018 que termina en este mes, concretamente durante el primer trimestre, el mes de enero, febrero, marzo, abril y principios de mayo, se envió en el sur de Siria una auténtica guerra en la zona de Ghouta Oriental por parte del ejército del legítimo presidente de Siria, del presidente Bashar al-Assad, en contra de los yihadistas que se encontraban en la región. Concretamente había bolsas de zonas controladas por Daesh, zonas controladas por Al-Qaeda y zonas controladas por otras milicias, porque hay muchas milicias en esa región. Muy bien, la situación terminó con el control del ejército sirio de esta región, pero al mismo tiempo Israel comenzó toda una campaña de ataques aéreos en contra de posiciones sirias, en contra de posiciones iraníes y en contra de posiciones de Hezbollah, al mismo tiempo que ayudaba a los terroristas, puesto que las zonas controladas por estos grupos terroristas internacionales eran un colchón que permitía contener el empuje tanto de Hezbollah como de Irán lo más lejano posible, mantener lo más lejano posible de las fronteras de Israel, puesto que tanto Hezbollah como Irán son enemigos declarados del régimen de Tel Aviv. Pero al mismo tiempo que esto era realizado por las fuerzas aéreas israelíes, también desde los Altos del Golán, un territorio ocupado de forma ilegal a Siria desde el año 1967 y también desde el año 1973, cuando durante la guerra del Yom Kippur las tropas israelíes ampliaron el control sobre esta zona siria en contra de los principios básicos del derecho internacional público y en contra concretamente del principio de anexión de territorio por la fuerza. Pero volvamos al tema. Los ataques israelíes querían forzar a través de Rusia un pacto con Siria que impidiera la presencia de Hezbollah y de Irán de las fronteras israelíes, querían alejarla el máximo posible. Esto se realizó puesto que la campaña militar fue muy virulenta y también la campaña diplomática a través de Moscú, pero también de Estados Unidos, fue también bastante dura. Sin embargo, los iraníes, ahora mismo, según se han filtrado en fuentes de inteligencia en diferentes servicios de información de Occidente, ha realizado una labor muy interesante, que es la siguiente. Ha tomado, a través de milicias que ha creado con los remanentes y reciclando las tropas que se enfrentaron al Estado Islámico y a Al-Qaeda, también al FSA, en el sur de Siria, todas esas tropas las ha reciclado y las ha convertido en unas nuevas milicias totalmente bien armadas, bien entrenadas, con experiencia en combate durante esta batalla de Ghouta Oriental y al mismo tiempo también bastante motivados y compuestas por soldados alawitas, chiitas, también sunitas socialistas y también con el apoyo y con la presencia de cristianos sirios que a través de su presencia logran proyectar la imagen de Irán, el poder de Irán y también el poder de Hezbollah en la frontera con el Estado de Israel. Por lo tanto, nos encontramos con que Irán ha subcontratado su presencia a través de estos grupos milicianos, reciclando a estas tropas que participaron en la guerra contra el Daesh en la zona sur de Siria y por lo tanto mantienen su acuerdo de mantenerse alejados. Las tropas auténticas compuestas por soldados iraníes que vienen de voluntarios a Siria se mantienen lejos de la frontera israelí. Hezbollah también se mantiene como tal lejos de la frontera israelí,
pero en la zona cercana a esta misma frontera, en la zona sur de Siria, se mantiene la presencia siria, se mantiene la presencia iraní y la presencia de Hezbollah a través de estas milicias subcontratadas, lo cual es un éxito de nuevo de la diplomacia y también de los planes y del diseño del general Qasem Soleimani, que es uno de los grandes héroes iraní, por cierto, miembro y general de los Pasdaran, la Guardia Revolucionaria iraní, un grupo de élite perteneciente y que responde exclusivamente ante el líder supremo Seyed Ali Khamenei, y que por lo tanto a través de él y a través del diseño que él ha hecho, ha conseguido tener una presencia bastante incómoda para el Estado de Israel en la zona norte de su frontera. Pero esto no es nuevo, es replicar de nuevo el modelo de Hezbollah como eje a través del cual Irán se proyectaba en el Líbano durante los años 90 y también desde el año 2002, un año antes de que se iniciara la guerra de Irak del año 2003, ya Qasem Soleimani había hecho lo mismo, estaba entrenando tropas de chiitas iraquíes dentro del territorio iraní para lanzarlas una vez que terminara la guerra y que el gobierno baacista de Saddam Hussein, sunita y rival también tanto de Siria como de Irán, cayera. De tal manera que se obtenía así una gran ventaja geopolítica. Y ha replicado eso en la zona sur de Siria para intentar estrechar el lazo a Israel, que ahora mismo tiene un gravísimo problema de estabilidad interna, porque de nuevo no continúa, no puede contener las protestas que se están realizando en la Franja de Gaza, que son constantes y que le están haciendo un daño en su imagen, un daño en su diplomacia tremendo. Al mismo tiempo es incapaz, desde la primera intifada, de asegurar su dominio de forma estable en la zona de Cisjordania, ocupada de forma ilegal desde el año 1967, y al mismo tiempo tiene un gravísimo problema en la zona norte de su frontera con la profesionalización de la milicia Hezbollah y de la adquisición de experiencia de combate en teatros como Siria o Irak. Al mismo tiempo también Hezbollah se ha expandido no solamente a Siria, sino también a Irak, concretamente a través de la milicia Kataeb Hezbollah, brigadas Hezbollah, que tienen una presencia bastante importante en Irak y han tenido un papel también bastante interesante durante la guerra en contra del Daesh que se dio en este país, que se dio en el estado de Irak, y al mismo tiempo su alianza estratégica muy interesante y que dará para nuevos vídeos con la milicia yemenita Ansarullah, que son zaidíes y que viven, copian de forma abierta el modo de combatir de Hezbollah, pero también su forma de comunicarse, porque si vemos los vídeos de Abdel Malik el-Houthi, que es el líder de la milicia Ansarullah, son prácticamente los mismos que el de Hassan Nasrallah. Por lo tanto, queda muy claro esta cuestión. Israel ha fracasado en su intento de asegurarse el dominio del Oriente Medio. De hecho, su estrategia de ir derrocando y de ir provocando guerras civiles a corto y medio plazo les ha salido relativamente bien, pero a largo plazo ha servido para apuntalar el dominio de Irán en la región a través de los chiitas, y al mismo tiempo es abierto también la puerta tanto a Rusia como a China en la zona, lo cual no es una amenaza abierta hacia Israel, puesto que tanto Rusia como China tienen unas relaciones cordiales con el país, sino que es un grave problema para Estados Unidos, puesto que Estados Unidos, Rusia y China compiten en la misma liga y obviamente son unos competidores bastante duros, sobre todo el tándem que se ha realizado entre Pekín y Moscú, que está amenazando abiertamente a los Estados Unidos en la región de Oriente Medio. Por lo tanto, es muy interesante lo que se ha producido, no se suele dar en los medios de comunicación, pero Irán de nuevo ha replicado el modelo de Hezbollah, el modelo de las milicias chiitas de Irak en Siria. Mantiene el pacto, sus tropas, los voluntarios de los Pasdaran, no están cerca como tal de la frontera israelí, lo mismo los milicianos de Hezbollah, pero han subcontratado su presencia y se proyectan a través de estas milicias recicladas de los combatientes chiitas, alawitas, cristianos y sunitas socialistas que lucharon en contra de los grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda en el sur de Siria. Muchísimas gracias, seguiremos adelante. Si les ha gustado el vídeo, denle like y compartan. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.